Hola, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en nuestro programa Cuida tu Salud Mental. Una vez más, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, preocupada por esta integración comunitaria, hemos decidido, invitamos también a Juan Carlos Galicia, de parte de COFEPRIS, para que hablemos de un tema muy importante. Es un tema que para nosotros es trascendental. Vamos a hablar de coaching. Ya ahorita iremos definiendo algunos espacios y le voy a pedir igualmente a Juan Carlos que nos comparta algunos términos como para poder identificar, porque no todo lo que significa coaching está bien, no todo lo que significa coaching está mal, pero tenemos que saber a qué nos referimos sobre esto, particularmente cuando algo se ofrece como lo que puede solucionar todo, todos hemos visto, ¿no? Y particularmente en nuestros temas, esto no es real. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esta conversación y espero que sea de agrado de todos y que genere mucha interacción. Pues bienvenido aquí a la comisión. Muchísimas gracias. Pues quisiera que empezáramos definiendo de manera inicial qué es esto a lo que la gente o el mundo llama coaching. Pues en realidad es un gran abanico de interpretaciones. El coach como tal es un acompañamiento. Entonces, básicamente es una diferencia entre la parte de la atención médica, o bueno, la parte de atención psicológica y la parte del seguimiento. Puede ser desde la parte organizacional, un coach para poder hacer un cumplimiento de metas en grupos de trabajo. Puede ser un coach también ejecutivo para personas que quieren desarrollar sus habilidades para cuestiones directivas, o también puede ser coach de vida, de desarrollar más y mejores habilidades. Pero yo creo que lo importante dentro de la definición es que sí es un acompañamiento, pero no es un abordaje clínico o un abordaje psicológico. Ok, ahí me llama mucho la atención porque la mayoría de estos ejercicios de coaching, pues a veces es el trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, ellos Claro. lo venden como un ejercicio laboral, pero ahí me gustaría que, como bien defines, ese acompañamiento, y el acompañamiento a veces es necesario. ¿Qué hace de un coaching o de un coach profesional, o cómo podemos saber si algo es profesional? ¿Cómo me ayudarías para que pudiéramos aclarar esta duda general? Ok. Yo creo que tenemos que partir del para qué queremos al coach. Entonces, si bien hablábamos de esta parte profesional, que hay certificaciones por instituciones educativas, en cuestiones administrativas, en cuestiones de desarrollo organizacional, que tienen diplomados nacionales e internacionales, esta parte es las credenciales que pueden tener como coach, que no son necesariamente del área de la salud. Entonces, un coach, dependiendo para lo que lo querramos. Entonces también hay cuestiones ahora con esta parte del estudio de la felicidad, de la parte del bienestar. Entonces hay instituciones públicas y privadas, educativas, que tienen formación muy profesional en cuestión del desarrollo humano. Sin embargo, no es un objetivo de esta formación el abordar las cuestiones psicológicas. Entonces, revisar las credenciales de la persona, revisar que haya tenido formación, cursos, diplomados, alguna maestría en esta parte del coaching. Entonces, eso sería lo importante, porque como bien lo dice el doctor, o sea, no cualquiera puede ser un coach, o sea, no es pararse con la gente y decir, yo te ayudo o yo te acompaño, sino debe de existir una parte profesional del coaching. Fíjate que ahorita que mencionas esto de yo te ayudo, a veces es como una extraña sensación de que ofrecer ayuda siempre está bien y que todo el mundo que ofrece ayuda va a traer un bien para ti. Sin embargo, a través de la historia y del conocimiento de los diferentes tipos de coaching que se ejercen, particularmente en áreas tan específicas como la nutrición, como el manejo de los consumos de sustancias, de repente podría haber algunos riesgos que nosotros tenemos como comisión bien identificados, pero para ayudarnos igualmente a aclarar por qué a veces no toda la ayuda siempre termina bien y por qué a veces el coaching puede ser un riesgo, ¿qué es lo que ustedes han observado como principales riesgos asociados a estos procesos de coaching? Bueno, pues desde una perspectiva muy personal, yo le tengo mucho respeto y admiración a la parte del manejo de las neurociencias, porque a diferencia de otros padecimientos, el cáncer, la ortopedia y demás, la salud mental no se ve. Es algo muy, muy frágil y algo muy complicado el tener una perspectiva profesional clínica
de cuál es el estado de salud mental de una persona, ¿no? Yo creo que eso, una infección se puede ver en la piel, ¿no? Pero cómo puede verse un trastorno, simplemente a simple vista, pues requiere de un trabajo muy profesional. En este sentido, bueno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, incluidos los servicios de salud, pues lo que hace son las visitas a establecimientos en general para ver cuáles son las condiciones con las que opera de acuerdo a la normatividad aplicable. Entonces, hemos encontrado en la parte de manejo de adicciones, por ejemplo, dos modelos muy generales, que son los grupos de autoayuda y que son los que tienen también manejo psicológico o incluso psiquiátrico. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de personal y la forma en que se elaboran, en que hacen las cosas. Uno es con estos modelos de autoayuda que viene, si bien desde la experiencia, desde el conocimiento que se ha generado por estos coach, por el sistema de padrinos, por los 7 pasos, entonces también tienen un esquema de abordaje, pero no es un seguimiento clínico. Para aquellos que llegan a tener sobre todo el manejo de adicciones y para manejar síndromes de abstinencia, para poder también se ha dado el síndrome fetal alcohólico con mujeres embarazadas que son son alcohólicas, entonces se requiere un seguimiento más profesional. En este sentido, la parte que sí es clínica debe de contar con toda la parte de un consultorio. Entonces, que tengan un aviso de funcionamiento, que tengan, si hacen la prescripción de medicamentos controlados, que también lo hacen, deben de tener acceso a una farmacia formal. Muchas veces hemos encontrado irregularidades en la forma de abasto de medicamentos, sin embargo, eso es muy importante, que esté reconocido en la forma en que hacen esta adquisición. Desafortunadamente hemos encontrado medicamentos falsificados o medicamentos que el paciente anterior dejó de ocupar y de muy buena fe los deja para poder continuar el tratamiento al que sigue, pero no se conoce condiciones de resguardo, de humedad, de temperatura, entonces no garantiza que ese medicamento realmente sea efectivo para lo que se requiere. Además, dentro de este consultorio, pues deben de tener todo el cumplimiento del expediente clínico, porque es un abordaje completamente formal. Entonces deben de tener la parte de un diagnóstico preciso. Ahora, lo que antes era el CIE-10, pues ahora ya con las iniciales, que ustedes lo manejan mejor que yo, que puedan identificar cuál es el abordaje, cuál es el tratamiento, cuáles son los avances y cuál es la forma de abordaje que se le va a dar al paciente para que pueda, en este caso, pues dejar las adicciones. Entonces, y bueno, no dejamos de lado que el trabajo de la comisión también es la parte de saneamiento básico, entonces esto también se revisa, es importante en la cuestión de la salud mental, el ambiente donde pueda estar el paciente, entonces que cuenten con condiciones sanitarias adecuadas, que cuenten con agua potable para uso y consumo humano, que cuenten con una adecuada preparación de medicamentos, entonces se hace toda esta revisión transversal dentro de los centros de atención. Me parece como muy interesante y creo que a veces estos riesgos son evidentes. Me gustaría hablar de un riesgo de manera particular que ahorita comentábamos antes de iniciar este diálogo, que es cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de situaciones que ocurren como respuesta a una experiencia emocional en un manejo incluso solamente por el aislamiento, no sé. De repente solemos abrir muchas puertas sin saber si voy a ser capaz de cerrarlas. Y con esto me refiero, a veces abrimos problemas que no conocemos dónde se van a atender. O sea, ¿cómo podríamos identificar particularmente ese riesgo que es tan evidente en las cuestiones asociadas a la salud mental o a los consumos de sustancias? Claro. Una parte importante referíamos, o sea, que tiene que ser un profesional. Entonces, en la parte en donde tenemos un coach por parte de un profesional en coaching, siempre debe de existir un trasfondo de la identificación psicológica de alguno de los problemas de lo que platicábamos, ¿no? Si hablábamos de círculos de paz, que hablábamos de círculos de la feminidad, círculos de hombres, entonces se hace una introspección, un acompañamiento y resulta que ese punto fino donde tiene, no sé si esté bien dicho, un trauma esta persona, porque resulta que el gatito se murió cuando tenía 8 años y eso despierta toda una cadena de emociones. Entonces, es ahí donde se debe de hacer el abordaje psicológico.
Entonces, pues es importante que tengamos una salud mental, una revisión constante, no nada más para entrar a este tipo de coach, sino en general en la vida, pues que sepamos que también así como el odontólogo o así como la cuestión médica, o sea, también esos chequeos mentales, que es una cultura que hay que fortalecer en México, pues también es importante. Entonces, los coach es únicamente el acompañamiento, pero no la solución, no la atención, sino simplemente pongámoslo de un estado de salud que pudiera considerarse sano, es un crecimiento hacia la parte que se quisiera fortalecer, pero no hacia la parte clínica. Entonces, hemos encontrado también, desafortunadamente, pues lo decimos con todas las palabras, muchos charlatanes, que incluso hacen prescripción de medicamentos, que hacen algunos tipos de terapias, que únicamente por haber leído un libro o por haber tenido formación o incluso reconocimientos que entre las mismas instituciones se comparten o se reconocen, que pues esa parte es un riesgo porque es un abordaje no formal. Entonces, como bien lo decíamos, si despierta una parte que requiere un trabajo psicológico, entonces estaría muy difícil que ese tipo de personas lo pudieran abordar. Lo que sí es importante es que lo puedan identificar y canalizarlo a tiempo. Sí, lo que mencionas así como en ambos ejemplos, siempre cuando estamos trabajando con procesos complejos como es el caso de los consumos o como es el caso de los problemas de la salud mental, puede de alguna manera en el mismo proceso, como es el caso del síndrome de abstinencia o como es el caso de la revivificación del trauma, que ocurra una situación no esperada. Y ante esas circunstancias lo que esperaríamos pues no es que el coach sepa hacer todo, ¿no? Sino que tenga conocimiento específico dónde se va a resolver ese problema para que lo pueda canalizar. Y en ese punto es importante que nos vinculemos de manera particular con esto, ¿no? Me ha tocado trabajar particularmente con coaches nutricionales particularmente y me comentaba un término que a ellos también les llama mucho la atención, que es que muchos de sus asesorados solicitan que le hagan intervención en lo que sea menos en el consumo de alcohol. Entonces quítame lo que quieras menos el alcohol. Y entonces a partir de ahí es como ellos dicen, no, pues ¿con quién me dirijo? Porque la gente está pasando por eso, se capacitaron en una estrategia de identificación de riesgos asociados al consumo y entonces los que estaban en riesgo pues se canalizan a las instancias correspondientes. Pero eso es solo un ejemplo, ¿no? No sé si tú conozcas algunos otros ejemplos o hayas identificado dentro de este proceso práctico algunas otras que nos pudieran ayudar a todos los que estamos aquí, porque pues coaches hay muchos en este tipo de proyectos. Hablando de coach profesional, y hay uno de sonríe, estás vivo, que no te quiten tu sonrisa, y muy sonado, precisamente estaba relacionado con una marca específica de suplementos. Esta parte de los suplementos también tiene mucho que ver porque está un poquito al lado de la salud mental, pero bueno, la alimentación también es importante. Y había terapias marcadas de suplementos donde hacían una sustitución completa de la alimentación por este tipo de malteadas y este tipo de barras energéticas y demás. Entonces, para esto se requiere la evaluación completa. Hablábamos también de otros profesionales como es el nutriólogo. Entonces, la exposición a un alto consumo de proteínas para el manejo del riñón sin una hidratación adecuada, el aumento de la masa muscular por creatina, por metabolizadores, o sea, todos este tipo de incluso de medicamentos, de sustancias que tienen un efecto terapéutico, que no se hace por un profesional, también tiene riesgos muy extremos. A nivel hepático y a nivel renal hemos conocido casos precisamente que se ha dañado de manera irreversible únicamente por tener este espíritu de vida sana sin haber sido dirigido por una cuestión profesional. Entonces aquí también, bueno, aprovechando el espacio y haciendo el comercial, pues son diferentes. Un suplemento siempre trae la leyenda de este consumo es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo consume. Entonces, en esta parte es importante que se revisen las leyendas, que sea muy claro con el contenido nutricional, que no tenga leyendas que sugieran o que quieran ya llegar a ser un efecto terapéutico. Por ejemplo, te ayuda a bajar de peso. Entonces, el bajar de peso, que también tiene que ver con esta parte de la salud mental, los trastornos de la percepción y demás, la anorexia, la bulimia,
Entonces, esto también si dice que a ti te ayuda a bajar el de peso o te ayuda a depurar el hígado. Ahorita hay una alerta sanitaria bastante específica para un producto que se llama Piña Limp, que tiene, el problema es que sí funciona. El tipo de plantas que ocupa sí está reconocida para la farmacopea, sí está reconocida con una monografía que hay que estudiar este medicamento desde la perspectiva herbolaria y no tiene los controles de calidad el que venden en la calle. Entonces, se puede duplicar el efecto terapéutico si es que ya se trae un tipo de medicación, incluso una medicación para el abordaje de cuestiones psiquiátricas o psicológicas, también puede intervenir en el metabolismo de este medicamento. Entonces, ya hablar de este tipo de coach, siempre es importante que todo lo que se consuma sea verificado por un profesional de la salud. Y me llama la atención y justo voy a hacer todo lo que se consuma, sea un proceso de asesoría, sea un proceso de acompañamiento, también es un producto que se consume. Claro. Y al consumirse, pues igualmente tendría que ir validado, acompañado por algún proceso de una sociedad, de algún espacio profesional, de una institución que pudiera asegurar que lo que está ocurriendo es un espacio como seguro, ¿no? Libre de riesgos. De repente hay personas, y ahorita que mencionabas lo de la sonrisa, hay personas que a través de medios masivos, redes sociales, Instagram, TikTok, dan consejos dirigidos a nadie. O sea, que se sueltan así y hay gente que incluso sigue esos pasos, ¿no? O sea, dan como rutinas, dan como técnicas terapéuticas para contrarrestar el estrés, para manejar la ansiedad, para dejar alguna sustancia, para bajar de peso, pero así, dirigidas hacia la nada. Ese tipo de productos que podemos recomendar al respecto. Pues ahí es lo que decíamos, revisar desde quién viene. O sea, la parte de las credenciales, si bien yo creo que sería importante mencionar que no todos los consejos son para todos. O sea, entonces que sí, lo que le puede servir a tal persona por su fisiología, por su metabolismo, por la carga genética, no necesariamente le puede pegar al de al lado. Entonces sí, o sea, ser muy cuidadoso con este tipo de consejos y acercarse siempre a un profesional de la salud para que lo oriente si efectivamente eso no es. Yo creo que por ahí lo podríamos. Igual en este mismo punto, y ya digo, particular en la salud mental, ha habido a lo largo de toda la historia diferentes aproximaciones que eventualmente a veces terminan incluso en la generación de medicamentos, ¿no? Pero que ahorita pues son estas aventuras de una terapia, pues voy a llamar ahorita herbolaria con algún elemento psicotrópico, que con eso superas completamente la ansiedad, que con eso superas completamente la depresión. Y hay muchas personas que incluso, ¿no? Cuando eres un profesional de la salud mental te preguntan, ¿no? ¿Y tú no haces terapia con alguna sustancia que me pueda ayudar? Particularmente hay algunos estudios, no sé, MDMA, psilocibina, pero que sí son ya a lo largo del tiempo sistematizados, ¿no? Sí. Pero pues no se dan en cualquier lugar ni se dan de cualquier forma. Quisiera que igualmente comentáramos algunos puntos sobre esto porque es cada día más común. Sí, o sea, el tema es la formalidad de los estudios que comprueben. O sea, parte de lo que hace la comisión, pues también es ver la calidad, seguridad y eficacia de los insumos para la salud, en ese orden. O sea, calidad, que hayan sido fabricados en condiciones adecuadas por una empresa que tenga su licencia, que haya sido con profesionales en el área farmacéutica e industrial, que cuente con condiciones sanitarias de fabricación. Calidad. Con seguridad, que las dosis, sobre todo las dosis que se manejan de estos medicamentos, que ya se conoce el efecto, estén dentro del rango, ¿no? Entonces, que por ejemplo los inyectables, que también mucha de la terapia intravenosa, toda la terapia intravenosa sí o sí tiene que ser estéril, ahí no hay un parámetro más bajo, y la eficacia. Entonces, la eficacia está totalmente relacionado a los estudios preclínicos y clínicos que hayan comprobado que estas sustancias realmente tienen un efecto terapéutico.
Recordemos, pues esta es una parte histórica, o sea, por ejemplo, la aspirina pues salió de la corteza de un árbol, entonces estos son herencias que hemos tenido y que se han formalizado. En el caso de México tenemos la gran fortuna de que la herbolaria es un boom, o sea, aquí tenemos muchísimos elementos para poder explotar la parte de la herbolaria. Sin embargo, lo importante es que se llegue a esta formalización. Tal vez no se conoce mucho, pero hay una farmacopea mexicana, que bueno, es la institución que se dedica precisamente a estudiar cuáles son los parámetros de seguridad de cada uno de los medicamentos. Y hay uno de sus suplementos que es la farmacopea herbolaria. Entonces ahí mismo viene la hierba de San Juan, viene el sauco, viene la manzanilla, el telimón. Entonces, digo, es el nombre común, ¿no? Pero viene con los nombres científicos y dice cuáles son los estudios de microscópicos que debe de tener para identificarlos, el tipo de polen, una cuestión muy formal. Entonces, eso sí existe en México. ¿Cuál es el riesgo que existe? Que hay mucha gente que lo hace de manera empírica sin tener esta formación. Entonces, las terapias con consumo de hongos, las terapias con cannabis, el manejo del dolor de cannabis. Entonces, esta parte en México se está trabajando por la regulación, todavía no hay un esquema regulatorio en firme, pero es esa parte la que debemos de cuidar, que todo este tipo de sustancias realmente estén formalizadas, que realmente se tenga un conocimiento de la seguridad y de la eficacia de estos productos y que los esté prescribiendo, porque al final es una indicación farmacológica, un tratamiento, esté prescrito por una persona que tenga las credenciales, un médico, un psiquiatra, un especialista en salud mental. Entonces esto sí es bastante importante. Y creo que es importante, como tú bien mencionas, ¿no? Cuando la indicación es terapéutica, es cuando debemos poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, es especificar, buscar las credenciales, porque también hay muchos usos coadyuvantes de sustancias, ¿no? Que también de repente es, toma esto y te va a aumentar la energía, toma esto, y más ahorita que hablabas de la farmacopea, ¿no? En México hay de todo, ¿no? O sea, gomitas de toronjil para dormir, Sí. se usan un montón de sustancias que a lo largo del tiempo, pues no sé, o sea, a lo mejor si tomabas en serio la evolución y estudio de tu insomnio, pudiéramos detectar que lejos de ser insomnio solo era una manifestación de una enfermedad mental, ¿no? Como la depresión o la ansiedad. O en la misma historia, ¿no? La ansiedad, postergar su tratamiento a través de muchas estrategias no terapéuticas hasta que pues ya llegue con una complicación que pueden ser otro tipo de trastornos como la misma depresión, el consumo de algo o incluso la aparición de alguna otra condicionante laboral o social asociada, valga la redundancia, a este proceso. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera también, me gustaría que ayudáramos a la gente a tener este mensaje a veces algunos de estos ejercicios pues no son la solución, o sea, como no es terapéutico, o sea, si estás buscando una solución, no es a través de algo que no tiene evidencia. ¿Cómo podríamos resumir esto? Claro, básicamente revisar credenciales. O sea, esta parte es quién lo está dando y desde dónde lo está dando. O sea, no es lo mismo que yo me vaya por un profesional de la salud experto en neurociencias que tiene formación clínica para el manejo de la depresión. Ajá, entonces, por ejemplo, ya hay en Facebook, en Instagram, en TikTok, de viaje para la liberación de tus traumas y nos vamos tal día y es terapia con hongos y es terapia con algunos otros tipos de sustancias. Entonces, esta parte realmente es un gran riesgo, porque es importante, yo creo que eso es lo de los mensajes clave que habría que dar, pues que se debe de revisar quién es que está dando este tipo de terapias. Entonces, cuando la parte de la salud mental es débil y se requiere un abordaje para la atención de los problemas, primero hay que acudir con el profesional. Siempre, siempre, siempre. No hay otra persona más que pudiera dar este tratamiento. Entonces, es importante no confundir o no querer suplir un tratamiento profesional, un tratamiento psicológico, incluso un tratamiento farmacológico acompañado de un psiquiatra por una experiencia relacionada con
con el consumo de sustancias como el sapo, como los hongos, la psilocibina, diferentes, ¿no? Eso es importante que lo podamos diferenciar. Y fíjate que ahí me gustaría mucho también hacer énfasis en que los saberes comunitarios y los saberes tradicionales funcionan precisamente para la comunidad y a través del proceso tradicional que implica, también es un proceso sistemático. Claro. O sea, cuando tú te enfrentas a un proceso guiado por un profesional, pues quizás no pueda ser tan profesional en este proceso, pero también es un pequeño ritual, digámoslo así, como profesional. Los saberes tradicionales han sido conceptualizados para espacios muy particulares. O sea, la isla Tiburón o en algunos espacios donde de alguna manera han sido funcionales para esa comunidad. De repente nosotros pensar que podemos en estas determinantes tomar un saber tradicional como si fuéramos parte de esa comunidad y tomarlo a través de esto por una recomendación de alguien que no está en esa comunidad y que no conoce este proceso, creo que es arriesgado. De manera particular, también creo que cuando te involucras a una comunidad, te acercas a una comunidad, te vuelves parte de una comunidad, los saberes tradicionales te van a ayudar. Pero cuando no eres parte de esa tradición, es muy poco probable que se obtengan los resultados que nosotros estamos tratando de buscar. Porque me es importante darle el reconocimiento al saber tradicional y pues porque también no todo el saber tradicional debería estar a nuestro acceso. Es necesario y para nosotros debe ser, como en esta historia, no es nada más voy a ir un viaje y todo se va a solucionar, ¿no? Exacto. Esto es un proceso que se construyó en años, nos va a tomar tiempo. También encontrar la solución. Me gustaría igualmente, y ya en este punto, no como concluir, sino como ir hablando ya de que también hay coaching, de alguna manera, que puede ser útil de manera como, pues, trabajando al lado del profesional. Claro. O sea, cuando el coaching y el profesional trabajan en un mismo camino, a veces, pues, las cosas se llevan mejor. Digo, de manera particular, en algunos casos he trabajado con coachings empresariales o con coaching nutricional o con algunos que de repente me solicitan, oye, ¿con quién puedo asesorarme para canalizar estas cosas? Quisiera que me comentaras igual cómo podría ser, porque también podría ser un gran camino para las personas que ya se encuentran trabajando dentro de estas áreas para vincularnos a los procesos de atención. Es importante que mencionemos que también hay cursos de formación básica, pongámoslo así, como el ABC de la contención de estos riesgos, ¿no? Que no van a ser las veces de un profesional, pero que sí ayudan a poder identificarlos y en su momento poderlos dirigir. Entonces, si están en uno de estas constelaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, que también está como muy de moda. Y entonces resulta que empieza la pelea y entonces, no sé, hay una crisis de ansiedad de alguno de los integrantes, entonces hay que saber que en ese momento se va a dirigir. Entonces, algo muy, muy particular que me tocó por azares de estos, de estos saberes, hay escuelas de pastoral que se dedican a formar personas para hacer esta parte de las constelaciones. Entonces, si bien la educación pastoral tiene un círculo muy particular en esa formación, sí hay un trasfondo formal que eso lo comparten con este tipo de personas. Entonces, ahí también es importante porque hacen el abordaje de estas constelaciones para sanar, para juntar, para reunir desde la parte de la fe, pero también pueden llevar esta parte de identificación de un problema más profundo y que lo tienen que dirigir a la parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, sería una gran fortaleza. Sí, creo que para nosotros como comisiones, creo que sería uno de los puntos más importantes a lograr. Una comunicación correcta, no estamos caminando hacia lugares distintos, todos pretendemos ayudar a las personas que nos buscan solicitando ayuda de manera profesional y a veces no profesional a través del acompañamiento y las diferentes técnicas y los diferentes abordajes deberíamos sumarnos para alcanzar el objetivo final. En este mismo proceso creo de manera particular que abrir las puertas de ambas comisiones para asegurar intervenciones libres de riesgo y otras intervenciones basadas en la evidencia
o la canalización correcta en caso de que encontráramos alguna situación podría ser una vía de comunicación y una solución para continuar todos en este mismo proceso. Pero bajo esta misma historia me gustaría, después de haber hablado de muchas cosas, desde qué es el coaching, qué tipos de coaching nos podemos enfrentar, para qué lo buscamos, cuáles son los riesgos de acercarnos a un tipo de una aproximación pues de acompañamiento no necesariamente terapéutico, quizás constructivo, no necesariamente terapéutico, al coaching, y también, ¿no?, algunos coaching que de manera particular han demostrado más riesgos, ¿no? O sea, un coaching en el cual la persona se someta a estrés, la persona de alguna manera tenga un incremento en sus signos vitales, cualquiera de todas estas situaciones sabemos que es un riesgo. Y cuando esto ocurre debemos tener un mecanismo de solución. ¿Cómo podríamos concluir en este proceso como para poderle brindar a la gente que está hoy viéndonos qué podrían hacer, tanto como personas que a veces han sido ayudadas por coach o coaches, y como para personas que se dedican a estos acompañamientos para trabajar de manera colaborativa con todos estos espacios? Ok. Tratando de hacer un símil con la parte de la atención, pues no debemos de automedicarnos. O sea, muchas veces es que a mi vecina sí le funcionó porque ella también le dolía la parte baja del estómago y a mí me mandaron estas tabletitas, entonces tómatelas tú también. Eso es lo que debemos de identificar, que no todas las terapias, que no todos los coaching, que no todos los consejos que se dan en Twitter, en Instagram para bajar de peso, para disminuir el estrés, cierto tipo de medicamento, incluso de libre venta, no es para todos. Entonces, esta parte es importante que si bien hay algunos consejos de nutrición, de manejo del estrés, de cómo dormir mejor, de manejo de la ansiedad, entonces estos no son para todos. Tal vez para algunos sí les funcionaron y eso es lo que tienen las redes sociales, que se está hablando desde la experiencia sin ninguna especie de filtro. Como hay muy buena información y muy profesional, hay otra que nace desde la parte empírica y que no tiene una formación que más que ayudar en realidad va a causar algún daño. Entonces, uno es sí estar atentos y conocer estos diferentes tipos de terapias, pero siempre que esté acompañado con el abordaje desde un profesional. Eso no lo va a sustituir nada. Y que igualmente, ¿no? O sea, creo que lo que dices es muy claro. Y cuando, aún a pesar de ya encontrarme en este proceso, el síntoma sigue o incrementa o empiezo a tener a través de un acompañamiento un nuevo síntoma, es tiempo también de cuestionar si debo estar en este proceso o puedo buscar otro tipo de ayuda. Igualmente, no sé si consideras importante cómo acceder a algunos materiales, tanto de la comisión como la misma farmacopea, o cómo de alguna manera las personas que nos están observando pudieran comunicarse, o alguna estrategia para acercar un poco a la comisión a todos nosotros. Claro. Bueno, pues diferentes canales de comunicación. Hay una parte que se llama Contacto Ciudadano. Esta parte que la lleva la Comisión de Fomento Sanitario precisamente es para tener un acercamiento con el regulado y también un acercamiento con la sociedad civil en general. Existe el canal de YouTube en donde se dan diferentes tópicos. En este caso, el que nos interesaría será uno que vimos muy particular en consultorios generales y de especialidad. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, todo lo que debe de tener un consultorio. Viene la parte de consultorio psicológico, que debe de contar expuesto con los títulos del personal, que debe de contar incluso con ciertos medicamentos de emergencia para cualquier situación, ¿no? Esta parte es importante. También por la parte de Instagram y por la parte de LinkedIn, la comisión está muy en comunicación y publicando alertas. Yo creo que un caso importante es medicamentos falsificados. Algunos, no todos son precisamente de manejo psicológico o psiquiátrico, pero también es importante que vean la lista de proveedores irregulares. Hay una lista cerca de 84, la última edición, me parece que vamos a meter otros 15, que no garantizan que las condiciones con las que están vendiendo esos medicamentos son las mejores. Entonces también sería ahí importante todos los que en la parte de la salud mental hacen uso de medicamentos, que le den una revisada si su proveedor no es alguno de los que está en este tipo de proveedores que hemos encontrado como irregulares.
Y bueno, la página de gov.com/Cofepris, entonces ahí vienen diferentes tópicos. Ahorita hay una campaña muy fuerte precisamente por el uso de vapeadores, por el gran riesgo que hay para el consumo de vapeadores. Entonces hay una canción un poquito pegajosa que también se está difundiendo. Entonces pues esos serían los canales principales para que la gente pudiera, si bien de salud mental, pero también de otros temas, las playas limpias, el consumo de alimentos durante la etapa de Cuaresma. Entonces es un sinfín de programas que también resultarían interesantes para que la gente pudiera conocerlos. Muchísimas gracias. He aprendido hoy también algunas otras cosas. Creo que un punto importante es, no existe un producto maravilloso y único que va a solucionar todos los problemas. Si esto existe, hay que cuestionarlo. Cuando algo le ha funcionado a alguna persona, no necesariamente me va a funcionar a mí. O sea, no la misma talla nos queda a todos. Es importante que los procesos estén centrados en las personas. No existen esta solución mágica que nos puede ayudar para bajar de peso, ser feliz, bajar la ansiedad, dormir mejor y ganar músculo. O sea, esas cosas no existen, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante es, no está mal encontrar ayuda en algunos canales, solo hay que pues, cuestionar el origen y las credenciales con las que cuentan la ayuda que se me está brindando. Creo que estos son los puntos y aprendizajes que hoy me quedan más claros. Nosotros también, desde la comisión, nuestras páginas están disponibles también si a través de nosotros, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, quisieran hacer alguna pregunta específica sobre algún producto maravilloso sobre la salud mental o alguna intervención que pareciera solucionar todas las cosas y sentir que pueden estar seguros para acercarse o no a ella, estamos igualmente para servirles a la misma situación que la comisión, la Cofepris, que igualmente puede estar a su alcance a través de estas herramientas que nos han mencionado. Pues yo creo que con esto podemos dar por concluido. Te cedo únicamente si aparte de estas cosas que mencioné, ¿hay algo que consideras que debamos puntualizar? Pues únicamente por la parte de salud mental, nunca está mal pedir ayuda. Eso es muy importante. Muy importante, siempre debe de haber alguien, el mejor amigo, siempre la familia, si es que no está la familia, pues incluso alguno de los círculos de amigos. No está mal, eso es algo que hemos aprendido a la buena y a la mala. Nunca está mal pedir ayuda, eso es muy importante. Muchísimas gracias y para eso igualmente, insisto, dejo abiertos los canales de la comisión. Si a veces es mejor pedir ayuda que no pedirla nunca, pero cuando la pido y por alguna razón el problema sigue, estamos a su disposición para solucionar algún problema relacionado a esto. Pues muchas gracias a la comisión, la Cofepris, por estar aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias a todas las personas que atendieron a esta información y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz, con ASAMA, Gobierno de México.